En diciembre de 1962, la reina Isabel II asistió a una proyección de Lawrence de Arabia. La versión que vio duraba 222 minutos. 3 semanas después, ese corte desapareció para siempre. El productor Sam Spiegel había recortado discretamente 20 minutos, lo que permitió proyecciones diarias adicionales. Cada minuto recortado le reportó $50,000 más. Durante los 27 años siguientes, el público vio sin saberlo una versión mutilada de la película. Esas escenas perdidas no solo alteraban el ritmo, sino que ocultaban la verdad más oscura sobre T.E. Lawrence. Un hombre tan brutal que las primeras audiencias de prueba salieron despavoridas. Lo que Hollywood enterró con fines lucrativos está resurgiendo ahora. El camino hacia Lawrence de Arabia estuvo a punto de descarrilar incluso antes de comenzar el rodaje. A principios de 1960, Michael Wilson, un escritor de la lista negra que Spiegel había contratado en secreto, entregó el primer guión. Cuando el director David Lean lo leyó en Jordania, se marchó. El guión, dijo, era imposible de rodar. Su marcha dejó a un equipo de rodaje totalmente pagado, varado en el desierto. Columbia Pictures amenazó con cerrar el proyecto a menos que apareciera rápidamente un nuevo guión. Desesperado, Spiegel recurrió a Robert Bolt, un célebre dramaturgo sin experiencia como guionista. Bolt aceptó advirtiéndole de que tendría que reconstruir la historia desde cero. Lian regresó a Londres, y juntos trabajaron día y noche. Bolt escribía durante el día, y por la noche debatía cada página con Lean tomando unas copas. Las páginas corregidas se enviaban por avión a Jordania cada mañana, un proceso que el equipo apodó correo de camellos. En noviembre de 1962, quedaba menos del 10% del diálogo de Wilson. El llamado guión que no cruzaría la arena se había transformado en los cimientos de una de las mayores epopeyas del cine, pero la reescritura era solo una crisis. La financiación era otra. La película costó $15 millones, la producción británica más cara hasta la fecha. Mientras Columbia se encargaba de la distribución, Spiegel cargaba personalmente con los sobrecostes diarios. En una oficina improvisada en el desierto iluminada por generadores, Spiegel firmaba recibos de pago hasta bien entrada la noche. Contrató a más de 1,000 extras beduinos, 300 camellos y 150 cuidadores de caballos, todo bajo su propio nombre. Los miembros del equipo lo llamaron burlonamente la locura de Spiegel, pero la apuesta salió bien. La película recaudó más de $46 millones en alquileres en todo el mundo, lo que le permitió saldar sus deudas en 15 meses. Para Lean, el proyecto era también un renacimiento. Después de El puente sobre el río Kwai 1957, había pasado 2 años luchando por montar una película sobre Gandhi, un fracaso que le hizo abandonar el cine. Entonces Spiegel le llamó proponiéndole no solo una película biográfica de Lawrence, sino un retrato del propio desierto, un espejo externo de su torturada psique. La idea reavivó la pasión de Lean. Se obsesionó con convertir el desierto en un personaje. Para la legendaria entrada del sheriff Ali, utilizó un objetivo de 482 mm para comprimir kilómetros de bruma de calor en el tenue resplandor de un solo jinete. Le llevó 4 días y varios motores de cámara destrozados, pero cuando Lean vio la imagen final supo que había captado algo trascendental. Aún así, los ejecutivos de Columbia estaban inquietos. Mientras Lean y Bolt reescribían el estudio, encargó discretamente a 2 guionistas no acreditados que redactaran una versión alternativa con un héroe americano ficticio, una historia de amor y un final en el que ondeaba una bandera. Cuando Lean recibió el guión en Jordan, leyó algunas páginas, lo calificó de basura de Hollywood y lo rompió delante del equipo. Bolt confirmó más tarde que no había escrito ni una sola línea romántica y elogió a Lean por mantener el desierto puro. El equipo bromeó llamando al borrador desechado Operación Sabotaje. El casting fue igual de tenso. Cuando llegó la primera prueba de Peter O'Toole en febrero de 1961, los ejecutivos de Columbia lo tacharon de chico guapo sin presencia. Furioso, Lean contraatacó.
El estudio quería a Cary Grant, que entonces tenía 57 años, pero Lynn se negó. Organizó una segunda prueba en la que O'Toole gritaba pasajes de los 7 pilares de la sabiduría mientras disparaba un revólver Webley. Ese rollo llegó a Hollywood de la noche a la mañana. La respuesta fue breve. El chico me aterroriza. Se queda. O'Toole fue contratado por 15.000 libras, la 20ª parte de lo que pedía Grant. Antes de O'Toole, Spiegel había cortejado a Marlon Brando. A finales de 1960, el agente de Brando exigió $1 millón más, el 10% de la recaudación, una suma astronómica. Recién salido de motín en la Bounty, Brando se había convertido en el primer actor en cobrar $1 millón y ahora quería doblarlo. Spiegel se negó. Brando le llamó parásito de Hollywood y le envió una postal desde Tahití que decía: demasiado calor en el desierto, prueba en Fiji, y con eso terminaron las conversaciones. La demanda estableció un nuevo récord, pero Brando nunca se unió a la película. En el set la tensión no se detuvo. Anthony Quinn llegó a Aqaba en julio de 1961 y descubrió que su papel de Aouda Aboutai había sido recortado drásticamente para dejar más espacio al personaje de Omar Sharif. Furioso, Quinn dijo a Lynn que se iría si no le devolvían su gran monólogo, el de sus 23 heridas. Lynn transigió. Quinn conservó su discurso y ganó un primer plano dramático, mientras que Sharif se quedó con la icónica entrada a través del espejismo. Su enemistad duró meses. Los miembros del equipo empezaron a llamar a sus caravanas de camellos el Queen-O-Meter, porque los ánimos se caldeaban cada vez que una escena desviaba la atención de Aouda. No todas las dudas fueron gritadas. Alec Guinness, que interpretó al príncipe Faisal, mantuvo sus preocupaciones en silencio. Unas cartas que escribió en 1962, publicadas décadas después, revelan que se sentía profundamente incómodo con la idea de llevar la cara morena. Temía que el maquillaje le hiciera parecer una caricatura de cera. Aún así, aceptó el papel por 100.000 libras y guardó silencio en público. En privado suplicó a Lynn que le iluminara suavemente para que pareciera un fantasma y no un exagerado. Su preocupación por la representación surgió años antes de que este tipo de conversaciones llegaran a la corriente dominante de Hollywood. Claude Rains solo tuvo 2 semanas para prepararse. El 1 de agosto de 1961 estaba de vacaciones en New Hampshire, cuando Robert Newton, el actor que originalmente interpretaría a Dryden, murió de un ataque al corazón. Rains fue trasladado inmediatamente a Jordania. No había leído el libro, no conocía el guión y solo tenía fragmentos de diálogo pegados con cinta adhesiva en su tarbuche. Aprendió la mayoría de sus diálogos mientras atravesaba el desierto en un jeep leyendo páginas pegadas al salpicadero. 4 horas después de llegar ya estaba disfrazado y delante de la cámara. El 10 de diciembre de 1962 ocurrió algo extraño en Londres. La reina Isabel II llegó al Odeon Leicester Square para el estreno real de Lawrence de Arabia. La versión que vio aquella noche duraba 222 minutos, casi 4 horas. Era exactamente lo que el director David Lean había entregado. Nada fue cortado, nada fue recortado. Esta era su visión completa mostrada por primera vez. Pero solo unas semanas más tarde esa versión desapareció. El productor Sam Spiegel le dijo en voz baja a Lean que acortara la película. Se eliminaron 20 minutos, con lo que la duración se redujo a 202 minutos. La mayoría de la gente ni siquiera se dio cuenta. Los periódicos siguieron publicando la duración original de 222 minutos y nadie dijo al público que lo que pronto verían en los cines no era lo mismo que la versión que había visto la reina. Desaparecieron escenas clave como la humillación de Lawrence en el comedor de oficiales y las conversaciones en voz baja que revelaban más sobre su mundo interior. Solo existían 2 copias de la versión larga y ambas desaparecieron en los archivos de Columbia. El público pasó décadas viendo una versión que había sido recortada entre bastidores. Aunque la versión abreviada fue la que se proyectó en todo el mundo, aún así hizo una fortuna. La película recaudó casi $70 millones con un presupuesto de 15 millones. Al recortarla, los cines pudieron hacer un pase extra al día,
Ese pequeño cambio aumentó los ingresos en torno a un 20% en todos los cines. Todos pensaban que estaban viendo la obra maestra completa, pero lo que veían ya había sido editado para obtener beneficios. Durante 27 años, el corte original permaneció oculto. La gente, sin saberlo, pagó por ver una versión que había perdido piezas importantes, y el dinero siguió entrando a raudales. La crítica la alabó desde el principio. Les encantó la música de Maurice Jarre, las impresionantes escenas del desierto captadas por Freddie Young y la inolvidable interpretación de Peter O'Toole. Sus críticas contribuyeron a convertir la película en una leyenda, pero todas y cada una de esas críticas se escribieron sobre la versión de 202 minutos. Ninguno de los críticos sabía que la película ya había perdido 9 páginas de diálogo. Estaban escribiendo sobre una versión que David Lean más tarde llamó lisiada. La verdad no salió a la luz hasta 1989, cuando por fin se restauró la versión completa. Fue entonces cuando los estudiosos se dieron cuenta de que lo que la gente llevaba décadas calificando de obra maestra nunca fue la historia completa. Los Oscar tampoco se dieron cuenta. El 10 de abril de 1963, en la 35ª edición de los premios de la Academia Lawrence de Arabia, ganó 7 Oscar, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Director. Pero los miembros de la Academia solo vieron la versión reducida. El dossier de prensa de Columbia indicaba 202 minutos como duración oficial, así que nadie lo cuestionó. Cuando el montaje completo volvió en 1989, los historiadores comprendieron por fin la extraña verdad. La Academia había concedido su máximo galardón a una película que no se había proyectado en su forma completa. Lean nunca hizo una escena pública al respecto, pero cuando por fin se restauró la versión más larga, la aprobó como la verdadera. Uno de los cambios más inquietantes se produjo justo al principio. En la versión original de Lean, la película no empezaba con el rugido de una motocicleta. Comenzó en silencio con una toma de las gafas rotas de Lawrence, colgando de un árbol cerca de la carretera donde murió el 19 de mayo de 1935. Se suponía que esa imagen volvería más tarde en las escenas del desierto, creando un bucle visual que vinculaba su muerte con su viaje. Pero cuando la película se acortó en 1962, la toma de las gafas fue lo primero que cortaron. Solo duraba 16 segundos, pero su ausencia rompía el círculo de la historia. En lugar de un momento lento y fantasmal que insinuaba el destino, la película empezaba con caos. Solo ese corte cambió el tono por completo. Lean había utilizado esa pequeña imagen para algo mucho más grande. Las gafas no eran un accesorio cualquiera. Eran un signo de la obsesión de Lawrence por la velocidad y el peligro. Sin ellas el choque solo parece un trágico accidente. Con ellos el público habría sabido desde el principio que corría hacia la muerte. Los estudiosos que restauraron la película en 1988 descubrieron que Lean había dedicado 392 fotogramas a ese plano, más del 16% de toda la secuencia del accidente. Estaba destinado a establecer el tono de toda la película. Al cortarla se borró una pieza vital del trabajo psicológico preliminar. Cuando Lean se enteró de que faltaba un plano, se puso furioso. Había pasado años trabajando como montador antes de convertirse en director, y trataba cada fotograma como un ladrillo de una estructura perfecta. Cuando se enteró de que se había cortado la escena de las gafas, mientras aún estaba mezclando el sonido en diciembre de 1962, envió un memorándum calificándolo de vandalismo artístico. Estaba tan enfadado que no habló con Sam Spiegel durante casi un año. Se comunicaban solo a través de la asistencia incluso durante la campaña de los Oscar. Para entonces, Lean ya tenía fama de obsesivo. Su operador de cámara lo llamó un maníaco dedicado. Esta traición solo lo hizo más cauteloso. Cuando comenzó la restauración en 1988, lo primero que dijo fue: «Esta vez nos quedamos con las gafas cueste lo que cueste». Esa pequeña escena estaba cargada de significado. Lean había construido toda la película en torno a símbolos, y las imágenes del sol jugaban un papel muy importante. Lawrence, pálido y fuera de lugar, se había erigido en una especie de dios del desierto. Las gafas eran una advertencia de que su visión de sí mismo era errónea
de que nunca llegaría a comprender realmente el desierto ni su propia identidad. Lane había planeado cuidadosamente ese plano con un cielo vacío de fondo que unía la tranquilidad del campo con la brutalidad del desierto. El compositor de la película incluso había escrito un leve tintineo metálico a juego con las gafas que resonó más tarde durante una escena de viento en el desierto, pero nada de eso llegó a la versión que la gente vio. El simbolismo se perdió durante 20 años. La montadora Anne V. Coates, que ganó un Oscar por su trabajo en la película, dijo más tarde que lamentaba haber cortado esa toma más que ninguna otra. En una entrevista de 1996, admitió que aún le quitaba el sueño. En 1962, le habían ordenado recortar exactamente 212 segundos para que la película encajara mejor en los horarios de Londres. El plano de las gafas fue uno de los últimos en eliminarse tras 18 horas seguidas en la sala de montaje porque no interfería con el diálogo. Años más tarde, hizo cuentas y se dio cuenta de que la eliminación de esa imagen le costaba a la película casi el 30% de sus referencias visuales. Cuando se incorporó a la restauración de 1988, su primera tarea fue encontrar los 384 fotogramas que faltaban. Las localizó en la cámara acorazada británica sin marcar en el carrete 1A y las volvió a pegar personalmente. En 1917 algo le ocurrió a T.E. Lawrence en Dera, algo de lo que nunca se recuperaría del todo. Según sus propias palabras en Los 7 pilares de la sabiduría, fue desnudado, golpeado y violado por el gobernador turco. Así lo escribió en la página 433 de su texto de 1922. Cuando se rodó la película Lawrence de Arabia en 1962, el guión original mostraba esta escena con la misma brutalidad. Pero en el corte final, la mayor parte fue eliminada. Todo lo que quedaba era algo de manoseo, algo de violencia y una mirada larga y persistente. Incluso con los montajes, los espectadores podían sentir lo que había ocurrido. Pero al no mostrar todo el horror, la película perdió algo vital. La brutalidad posterior de Lawrence, especialmente durante la masacre de Tafas, acabó pareciendo un cambio repentino de personalidad. La verdad es que no fue repentino en absoluto. Fue la secuela de un trauma. En la versión original, la actuación de José Ferrer como el Bae era aterradora. Durante la escena de Dera, comparó a Lawrence con una mujer, llamó ganado a sus hombres y pronunció una frase con una sonrisa burlona. Un hombre no puede ir siempre de uniforme, mientras tiraba de sus ropas rasgadas. Pero cuando la película se recortó de 2 y 22 minutos a 187 para un reestreno en 1971, se eliminaron todas esas líneas. El resultado fue un silencio donde antes había una amenaza. Ese silencio hizo que el momento fuera confuso en lugar de terrorífico. Ni siquiera la versión restaurada de 1989 pudo recuperar esas líneas porque las bobinas de sonido habían sido destruidas. Entre bastidores cundía el pánico. Columbia Pictures quería una versión más corta y rápida de la película para su estreno en 1971, pero la verdadera presión vino de las juntas de censura. Tanto a los reguladores británicos como a los estadounidenses les inquietaban las implicaciones de la escena de Dera. No querían nada que insinuara demasiado claramente una agresión sexual especialmente homosexual entre un hombre blanco y un captor de Oriente Medio. El productor Sam Spiegel fue más allá de lo requerido. No solo destripó la escena, se recortaron 40 segundos para que la película mantuviera su calificación. Pero incluso después de todo eso, los críticos seguían diciendo que la película parecía aguada, y el director David Lean se negó a apoyar esa versión. Las ediciones no solo perjudicaron a la historia, sino también a la interpretación de Peter O'Toole. En el corte completo justo después del asalto, O'Toole ofreció uno de sus momentos más inquietantes con los ojos bajos, la respiración entrecortada, una pequeña mueca de dolor al abrocharse el uniforme. Cada movimiento hablaba de dolor y humillación, pero en la versión más corta esos segundos desaparecieron. Lawrence pasó de ser golpeado a cabalgar de vuelta al desierto, y el público se quedó preguntándose por qué de repente parecía diferente. Esa confusión se extendió al resto de la película.
La violencia posterior, especialmente la de Tafas, no tiene sentido sin ver el daño que se le hizo. Incluso O'Toole admitió en entrevistas que algunos de sus mejores trabajos fueron cortados. Hubo que esperar hasta 1989 para que volvieran esos momentos perdidos. Esa misma restauración de 1989 también reveló algo más. La masacre original de Tafas era aún más oscura de lo que se creía. Las nuevas imágenes mostraban largos planos de cadáveres y un momento en el que Lawrence dispara tranquilamente a un soldado que se rinde. Pero aún faltan las escenas que Lynn rodó en Marruecos en las que Lawrence ordena a sus hombres que maten con cuchillos a los soldados turcos heridos para ahorrar balas. No eran actos emotivos de venganza. Eran ejecuciones frías y calculadas y fueron filmadas. Lawrence caminó entre los heridos y dio las órdenes él mismo. Pero las imágenes eran tan perturbadoras que Lynn nunca las utilizó temiendo que el público no pudiera soportar la verdad. El desmoronamiento psicológico de Lawrence fue más profundo de lo que llegó a la pantalla. Una de las frases más escalofriantes jamás escritas para el personaje fue cortada por completo. Después de ejecutar a Qasim debía decir: «Lo he disfrutado, pero ese no era el final». En otra escena, Lawrence describe con detalle la emoción que le producía matar. El sonido de la pistola, la forma en que el rostro de un hombre cambiaba al morir. O'Toole pronunció estas frases con una calma glacial tanta que el público de las pruebas de 1962 empezó a salir del cine. Spiegel suprimió 8 minutos enteros de diálogo que mostraban la sed de sangre de Lawrence. Lo que quedaba era solo una sombra del hombre aterrador en que se convirtió. Sin esas escenas, Lawrence aún parecía roto pero no monstruoso. El diálogo que faltaba habría cambiado eso por completo. La película también ocultó hasta qué punto los aliados árabes de Lawrence se sintieron sacudidos por su transformación. Escenas suprimidas mostraban a Aouda enfrentándose a él después de las ejecuciones diciendo que su violencia era peor que todo lo que antes había criticado a los árabes. Ali también tuvo una escena en la que le dijo a Lawrence: «Te has convertido en lo que me acusabas de ser». Esas escenas no eran pequeñas. Mostraban el miedo, el verdadero miedo que crece en la gente que antes le admiraba y explicaban por qué más adelante en la película la coalición árabe empieza a desmoronarse. Sin esas escenas parece solo otro caso de falta de comunicación cultural, pero esa no era la razón. La razón era Lawrence. Y luego está la verdad moral que la película nunca mostró del todo. El verdadero Lawrence violó las leyes de la guerra. Las imágenes originales lo captaron ordenando la destrucción de suministros médicos e impidiendo que los combatientes árabes dieran agua a los turcos heridos. Estos son crímenes de guerra. En las notas de Lehn a Spiegel se preguntaba abiertamente si el público podía vitorear a un hombre que, según las normas modernas, sería culpable según el derecho internacional. Tenía razón al preocuparse. Si se hubieran incluido esas escenas, Lawrence ya no sería un héroe complicado, sería algo mucho más oscuro. Sam Spiegel no solo recortó una película. Él tomó un cuchillo a una obra maestra con el enfoque frío de un hombre de negocios persiguiendo números. Su lógica era brutalmente simple. Cada minuto que recortaba de Lawrence de Arabia significaba que los cines podían hacer una proyección más al día. Eso se tradujo en más entradas, más ingresos, y un extra de $50,000 por cada minuto perdido. Cuando recortó 20 minutos de la película pocas semanas después de su estreno real en diciembre de 1962, se hizo $1 millón más rico. Y así la epopeya de 222 minutos de David Lean se convirtió en un producto de 222 minutos. El arte era secundario. El objetivo era obtener beneficios. Los dueños de los cines se quejaban de que 2 pases diarios no eran suficientes. Spiegel les dio 3, pero al hacerlo trató una obra cinematográfica de primer orden como un artículo de comida rápida cortado para acelerar el proceso. Durante años la gente creyó que Lean había estado fuera cuando ocurrió impotente para impedirlo. Esa es la historia que contó Spiegel. Eso es lo que la editora Ann Coates respaldó en entrevistas. Pero más tarde admitió que su memoria estaba equivocada. Lean había estado allí en la sala de edición mirando en silencio impotente. Spiegel retuvo el dinero. Lean no tenía nada. El hombre que había pasado años diseñando una gran odisea en el desierto
se vio obligado a ver cómo otro la desmantelaba escena a escena. Y entonces llegó la crueldad final. Spiegel dijo al mundo que todo había sucedido a espaldas de Lynn, haciendo al director partícipe voluntario de la ruina de su propia visión. Spiegel no se detuvo en cortar la película. Se aseguró de que nunca pudiera recomponerse. Esparció las imágenes eliminadas por diferentes almacenes guardándolas por partes para que nadie, ni siquiera Lynn, pudiera recuperarlas fácilmente. Esto no fue descuido. Era una estrategia. Cuando el experto en restauración Robert A. Harris comenzó a buscar el material en 1986, se encontró siguiendo un rastro cinematográfico a través de bobinas mal etiquetadas y cámaras olvidadas. Lo que debería haber sido un archivo único se convirtió en un lío fragmentado escondido a propósito. El famoso plano de las gafas y muchos otros momentos clave se dieron por perdidos simplemente porque estaban demasiado bien ocultos. Durante 25 años, de 1963 a 1987, el mundo vio una versión de Lawrence de Arabia que ya no estaba completa. La restauración de $600.000 solo fue necesaria porque Spiegel se aseguró de que el metraje permaneciera enterrado, pero la cosa se pone más oscura. Hubo rumores de que Spiegel había cometido fraude al seguro. El metraje perdido. En realidad, no estaba perdido. Había estado guardado todo el tiempo simplemente oculto. Sin embargo, los informes afirmaron que había desaparecido posiblemente desencadenando pagos de seguros por materiales perdidos. Si Spiegel reclamó esas pérdidas mientras aún poseía el material, eso es fraude. Un fraude grave. Y nadie investigó. Cuando aparecieron los carretes ya había prescrito. El crimen sí ocurrió, estaba a salvo de la justicia. Ese es el sucio secreto que se esconde tras una de las mayores epopeyas de Hollywood. Columbia Pictures no dejó que esto pasara. Le ayudaron. Los ejecutivos del estudio temían que las pretensiones artísticas de Lynn perjudicaran los resultados. Se pusieron del lado de Spiegel, no del director. Internamente sabían lo que se estaba haciendo con la película, pero públicamente se mantuvieron detrás de las mentiras. Cuando Lynn se llevó a casa el premio de la Academia, no dijo nada. Columbia lo había dejado claro. Habla y tu carrera termina. Ninguno de los actores habló tampoco. El silencio no era acuerdo, era miedo. Columbia eligió los beneficios inmediatos sobre la protección de un legado. Sabían que estaban destruyendo algo irreemplazable, y no les importó. Entonces llegó Robert A. Harris. En diciembre de 1986 comenzó lo que se convertiría en la restauración cinematográfica más difícil jamás intentada. Durante 2 meses trabajó sin cobrar recorriendo las bóvedas de Columbia peinando 2.000 kilos de película desorganizada, trozos y fragmentos, etiquetas desparejadas, bobinas podridas. Entonces, en enero de 1987 ocurrió algo extraordinario. Escondidas dentro de una lata de recortes, Harris encontró las escenas que faltaban. Era como si nunca hubieran existido. Llamó por teléfono en mitad de la noche casi llorando de alivio. Había encontrado lo que nadie creía que pudiera encontrarse. Pero el trabajo no había hecho más que empezar. Gran parte del metraje no tenía sonido. Algunos estaban deteriorados. Hubo que unir los fragmentos fotograma a fotograma, pieza a pieza. Algunas de esas piezas habían sido etiquetadas como tomas descartadas. Otros no estaban etiquetados en absoluto. Harris tuvo que reconstruir secuencias enteras. E incluso entonces, algunas escenas tuvieron que ser dobladas de nuevo. Al principio del acto segundo, por ejemplo, un segmento de 30 segundos requirió que Peter O'Toole y Alec Guinness volvieran a grabar líneas que no habían pronunciado en más de 2 décadas. Era una carrera contra el tiempo y contra el deterioro. David Lean, ahora con 80 años, volvió para terminar lo que le habían robado. Durante 2 semanas de 1988, trabajó junto a Harris para volver a montar toda la película. Era algo más que editar. Era recuperar algo sagrado. Lean tuvo por fin la oportunidad de presentar su obra maestra tal y como la había concebido en 1962. Aprobó cada fotograma, ajustó cada sonido, e incluso ayudó a restaurar el color y la sincronización. El resultado fue un montaje de 216 minutos, que no llega a los 222 originales,
pero que está más cerca de lo que el mundo había visto en más de 2 décadas. La tecnología utilizada para la restauración no existía cuando se rodó la película. Para cotejar el material de 26 años de antigüedad con las nuevas copias, se necesitaron técnicas digitales que aún eran punteras a finales de los años 80. Algunas bobinas carecían por completo de sonido. Otras tenían imágenes degradadas. Harris y su equipo tuvieron que reconstruir las escenas con los restos que pudieron encontrar, gastando no solo $600.000 en la restauración, sino otros 2 millones en nuevas copias y promoción. La película restaurada incluía copias de 70 milímetros, con sonido estéreo de 6 pistas, reproduciendo la grandeza de las proyecciones originales. Más tarde, en 2012, Sony restauró de nuevo la película con motivo de su 50 aniversario, utilizando herramientas digitales mucho más potentes que las que tenía Harris en 1988. Un nombre ayudó a impulsar esta resurrección: Steven Spielberg. Como copresidente del Centro de Preservación de la AFI, Spielberg se convirtió en un poderoso defensor. La primera vez que vio Lawrence de Arabia fue en Phoenix cuando era adolescente, y dijo que fue la película que le hizo querer ser director. Ayudó a organizar estrenos para recaudar fondos en Nueva York, Washington y Los Ángeles en febrero de 1989. Todos los beneficios se destinaron a los esfuerzos de conservación. La influencia de Spielberg aseguró la cooperación de Columbia y su respaldo dio a la restauración la legitimidad que necesitaba para triunfar.